Yo desde que me acuerdo era gorda. La verdad es que no tengo ningún recuerdo de mí siendo niña y siendo una niña delgada. Yo creo que mi niñez, toda la niñez la viví siendo una niña obesa, siendo una niña gordita. Voy a usar una falda y estoy gorda. Sí, yo recuerdo que estando en la primaria sí sufrí, sí me hacían mucha burla, muchísima carrilla porque estaba gordita. A mi mamá no le gustaba que yo estuviera gorda, El hecho de probarme tantos pantalones, porque era con lo que más yo batallaba, con los pantalones, y el hecho de que te dejaran al último porque obviamente estás gorda y no puedes correr y no les convienes en ese equipo, pues obviamente que sí es bastante difícil, y yo creo que desde ahí empiezan más bien a formarte inseguridades en tu persona. Terminé mi etapa de secundaria y empecé la prepa. Ahí, en ese cambio fue cuando yo dije, no, esto no puede seguir así, yo no me puedo seguir sintiendo de esa manera, porque ya en tercero de secundaria fue cuando yo empecé a sentir que me estaba afectando ya emocionalmente muchísimo más, al grado que ya me daba un poquito de vergüenza utilizar ciertas cosas o estar enfrente de la gente. Entonces yo dije, no, a mí me encantaban todo ese tipo de actividades, y dije, no puede ser que esto me esté deteniendo. Fui al nutriólogo antes de entrar a la prepa, entonces yo dije, yo tengo que empezar de nuevo, vamos desde cero, viene gente nueva en mi vida, voy a conocer muchachos nuevos, voy a tener amistades nuevas, entonces yo necesito ser otra cuando entre a la prepa. Y sí, yo fui al nutriólogo, el nutriólogo obviamente antes de entrar a la prepa sí me hizo bajar un chorro porque yo me puse súper estricta con la dieta, y mami me ayudó muchísimo porque pues era la que básicamente cocinaba todo el tiempo en mi casa, yo no hacía absolutamente nada. Sí fue difícil, los primeros meses es fácil hacer dieta, al menos para mí siempre era fácil porque estaba muy motivada, pero conforme iba avanzando el tiempo y yo iba bajando de peso, me iba sintiendo más segura y decía, bueno, ya bajé tantos kilos, ya me puedo dar mi gustito. Cuando yo entré a la prepa, mi primer dieta, como les digo, yo pesaba 94 kilos. Esa fue como que el peso que yo tenía con mi primer dieta antes de entrar a primero de prepa. Cuando entré a la prepa bajé hasta 70 y algo kilos, o sea, sí me bajé unos 20-25 kilos más o menos, y se me notaba muchísimo. Aún así, cuando yo estaba delgada, hubo un tiempo en que me sentía, bueno, pero la más guapa del mundo. Pero, después entré en una etapa en que ya no me sentía delgada y me seguía sintiendo gorda. Yo no sé si era porque mis amigas, el grupo de amigas que yo formé en la prepa, ellas eran delgadas y tenían pretendientes, miles de pretendientes, y eso no pasaba conmigo. Entonces sí me empecé a sentir un poquito afectada emocionalmente, podríamos decirlo de esa manera, porque pues la gordura otra vez me estaba haciendo ese tipo de jugadas sucias con la gente. Cuando yo ya estaba en la prepa, yo tengo otra hermana. Mis hermanas siempre han sido delgadas, nunca han sufrido por obesidad. Entonces cuando yo miraba a mi hermana la mediana, que ella también se desarrollaba súper bien socialmente hablando en la secundaria, y la miraba delgada, y de repente íbamos a una fiesta y la miraba que ella se ponía sus tacones, se ponía sus vestidos, yo sinceramente sí sentí envidia, me daba mucha envidia. Yo nunca se la demostré y nunca le dije absolutamente nada porque pues no, o sea, a pesar de todo eso yo adoraba a mi hermana y obviamente no iba a dejar que eso influyera en mi relación con ella, pero yo sí sentía como una envidia, un coraje de que decía yo, ¿por qué mis hermanas son delgadas? Incluso mi mamá era más delgada que yo, y ¿por qué a mí? Yo sí llegué a renegar con Dios y le decía, ¿por qué me hiciste gorda? ¿Por qué me hiciste gorda? Cuando entré a la prepa, yo recuerdo que me sentaba en el espejo enfrente en el que estaba en mi cuarto, y yo siempre he sido como que en la parte de mi vientre bajo siempre he tenido mucha cantidad de grasa acumulada, y me la miraba, se me hacía como un salvavidas y me la miraba y decía yo, Dios mío, soñaba con que existiera un cuchillo mágico, algo que yo nada más pudiera hacerle así y quitarme ese pedazo de lonja que yo la aborrecía por completo. No me gustaba. Y decía yo, Dios mío, por favor,
inventa algo con lo que yo pueda deshacerme de esta lonja tan horrible. Para mí el someterme a una cirugía, bueno, yo en ese entonces ni idea tenía de una cirugía bariátrica, la verdad. Y el someterme, por ejemplo, a una lipo era algo que no estaba dentro de mis planes porque, pues para empezar se me hacía muy cara y segunda porque creo que no me hubiera dejado mi papá, me hubiera dicho que no, no sé, X, nunca se lo pedí, nunca se lo planteé tampoco. No estaba como que dentro de mis posibilidades someterme a una cirugía así. Sentía como que ese tipo de cirugías nada más eran para los ricos. Y aunque yo vivía bien, yo no era rica. Entonces no era para mí. Así que el hecho, como les digo, de ver a mi hermana que ella estaba haciendo cosas y se estaba vistiendo como yo siempre soñaba, sí me daba coraje. Me daba coraje porque decía, ¿por qué Dios me tuvo que hacer así? ¿Por qué a mis hermanas las hizo delgadas y a mí me tuvo que hacer gorda? Mi papá nunca me dijo nada hasta la fecha, nunca me ha dicho nada respecto a que yo estaba gorda. Quizá con mi mamá sí platicaba, quizá entre ellos dos sí había ese tipo de pláticas de que, oh, yo sí me está engordando o lo que sea. Pero a mí, él nunca me dijo nada y eso era pues para mí como un alivio porque ya bastante tenía con lo que mi mami me decía siempre, como para que viniera mi papá y también me dijera. El hecho, por ejemplo, de ir, siempre recuerdo a mi abuela, a mi nana, que en paz descanse, siempre me miraba y me decía, ay, Josie, estás más gorda, todo el tiempo, todo el tiempo ella me decía, estás más gorda. Hasta que hubo, y yo siempre decía en mi mente, va a haber un día en que usted me va a decir que me miro flaca, va a haber un día, pero ese día yo lo seguía mirando muy, muy lejano. Como les cuento, no sé, siempre he sentido que como persona siempre he tenido muchísima seguridad en mí misma. Y es que, no sé, una vez escuché que decían que a los gorditos, pues por ser gordos, que todos caemos bien. Entonces me preguntaban a un gordito, ¿y por qué crees que a todo mundo le caes bien? Y dice, no, pues es que soy simpático, es que como soy gordo no me queda de otra más que ser simpático. O sea, no puedo ser mala onda, no puedo ser mala gente con las personas porque pues ya gordo ya es suficiente, entonces necesito ser buena onda. A lo cual yo decía, claro que no, o sea, yo también soy sangrona y también no me cae la gente y me porto mal, entonces siento que la seguridad siempre la tuve todo el tiempo, más sin embargo en cuestión de niños, por ejemplo, ahí sí yo no era segura, yo no me sentía como capaz, yo creo, de atraer a alguien en ese sentido, aunque nunca tuve problema de tener pareja ni nada, pero no sé. Yo siento que quizás se fijaban en mí, no por el cuerpo obviamente, sino más bien por lo que miraban en mí, de mi forma de ser y demás. Pero definitivamente por el cuerpo no era. Después terminó mi etapa de preparatoria y pasé a la universidad. Cuando yo paso a la universidad, me hago novia del que obviamente hoy es mi esposo. Y ahí empezó una lucha de subir y bajar, subir y bajar. Yo puedo decir que los 4 años que estuve en la universidad estuve a dieta. Todo el tiempo. Él me conoció pesando 80 y algo de kilos más o menos. Él me conoció en la prepa. Entonces realmente no me conoció gorda, vamos a decirlo. Porque a pesar de que yo estaba gordita, como que siempre he tenido buena forma en mi cuerpo. Y no se me notaba, como les digo, era gorda pareja. Entonces no se me notaba como que estuviera súper gorda. Y siempre he tenido como que esta forma de cintura pequeña, caderona, nalgona y demás. Entonces, para mí, él no me conoció así como, digamos, súper gorda. Entré yo a la universidad y pues ya llevábamos esta relación, él y yo, duramos 5 años de novios. Entonces era como que un vaivén de subidas, bajadas, pero yo creo que en esta etapa de la universidad, como les digo, menos me afectaba el ser gorda, porque pues ya tenía novio, no me interesaba que alguien más me anduviera viendo, yo me desenvolvía perfectamente ante el público, ante la sociedad, o sea, no me importaba, la verdad. Me importaba en el aspecto en que yo no podía comprar la ropa que yo quería. Ahí es cuando ya me afectaba muchísimo.
La relación con mi mamá yo creo que sí tuvo muchísimo que ver, porque como les digo, ella es de un carácter muy muy fuerte y mi carácter también es muy explosivo. Entonces, cuando las dos chocábamos, era una explosión de aquí a Marte. Entonces el que ella me estuviera diciendo que yo estaba ya más gorda, que dejara de comer y que esto y que el otro, siento que ella no tenía las palabras correctas. Hoy entiendo que ella, como les digo, lo hacía por ayudarme y por preocupación, pues. Simplemente que ella no tiene filtros. Mi mami es una persona que no tiene filtros y te va a decir las cosas así como se le vienen a su cabeza. Y yo en ese momento necesitaba, yo creo que una persona que sí tuviera ese filtro, porque ya bastante me estaba afectando esa situación en ese aspecto de la ropa, como para que alguien viniera y me dijera así de buenas a primeras: es que estás bien gorda, es que se te mira bien mal, es que ya no te quedan los pantalones y demás. Entonces, sí, era como que esa situación de pleito con ella sí me afectaba muchísimo. Cuando ya me pongo de novia y estoy con el que ahora es mi esposo, yo creo que ahí ya perdí como que toda la noción de que estaba engordando y, como les digo, subía, bajaba, pero a partir como del cuarto año más o menos ya me dejó de importar. A finales de universidad me comprometí con él y muy rápidamente me casé, nos casamos y pues nos mudamos a otro país. Ese hecho para mí ha sido un antes y un después en toda esta bronca de la obesidad. Cuando yo llego a este país donde no tengo a nadie, o sea, en lo absoluto más que a mi esposo, creo que fue como que la gota que derramó el vaso. A partir de ese momento yo empecé a engordar como no tienen una idea. Así de por sí, todo ese proceso, todo el año que yo duré planeando mi boda, yo engordé muchísimo. Y recuerdo que siempre me decían: cuando tú vayas a la secundaria vas a adelgazar porque ya vas a entrar en el desarrollo y vas a adelgazar. No pasó. Después me decían: cuando entres a la prepa, es que ya vas a estar en pleno desarrollo y vas a adelgazar, vas a ver, te vas a enamorar en la prepa y cuando andes de enamoradas te vas a adelgazar. Me enamoré 50 veces y nunca adelgacé. Entré a la universidad y cuando me iba a casar me decían: no, es que todo esto te va a hacer adelgazar, los nervios te van a adelgazar. No me adelgazó, yo engordé más. La verdad es que a mí la ansiedad, el estrés, el enojo, a mí todo eso me hacía comer. A mí no me provocaba eso de dejar de comer. Al contrario, yo comía y comía y comía y comía. Si yo estaba feliz, comía. Si yo estaba triste, comía. Si lloraba, comía. O sea, para mí la felicidad en ese momento era la comida. Y creo que fue lo que me hizo engordar y llegar a los 120 kilos. El querer arreglar todo con comida fue como que lo que empeoró todo. Fue un año súper difícil. Puedo decir que el primer año de matrimonio para mí ha sido el más difícil de toda mi vida. Aprender a vivir en un país que no es el mío, con costumbres diferentes, con tradiciones diferentes y lejos de mi familia, sola. Aprender a ser esposa, a vivir con una persona que, aunque había sido mi pareja durante 5 años, yo no vivía con él, éramos novios simplemente. Entonces, adaptarme a tantos cambios así de una, para mí fue muy muy difícil. Tuve muchísimos problemas con mi esposo al principio. No podía adaptarme yo al hecho de estar viviendo con alguien más y de tener que rendirle de cierta manera cuentas. No sabía. Entonces yo empecé a subir. Yo no me daba cuenta. O sea, sí me daba cuenta porque obviamente la ropa me estaba quedando más apretada. Pero mi esposo nunca me dijo: te ves más gorda. Yo me miraba en el espejo y yo no me miraba gorda. Cuando yo me pesé una vez, pesaba 115 kilos. Entonces yo dije: wow, 115 kilos son demasiados, es muchísimo. Y volteaba y me miraba en el espejo y decía: es que no puede ser que yo pese 115 kilos. O sea, ¿dónde está esa cantidad en mi cuerpo? Porque ahora él me mira y mira fotos mías de ese entonces y él dice: yo nunca te miré que estuvieras así. Hasta que llegó, obviamente, el momento en que mi obesidad afectó mi matrimonio. Porque llegó un momento en que yo ahora sí me estaba sintiendo súper cohibida con él. Yo rechazaba